Vamos a hablar ahora de la crisis política que estamos viviendo. Está en el constitucionalista Alejandro Verástegui con nosotros y también el virtual casi presidente del Consejo de Ministros, don Antero Flores Arauz, ¿o no? Dios me asista. Pero Antero, es el run run. Antero va a entrar Meche, sacan a Vizcarra, entra Meche y Antero va a ser el presidente del Cada Consejo. vez que hay una crisis ministerial, el run run existe. Por eso yo en plan de broma siempre decía que ojalá no se vaya Gareca. Si no, de repente me llaman para convocan para la selección. Pero sí. Sinceramente, Antero, ¿te han llamado? Pero has escuchado el run run, ¿no es cierto? Te vengo diciendo, lo he escuchado como 10 veces en 10 crisis diferentes en los últimos años, pero nunca me han dicho. Y soy franco también, 2 veces lo ofreció Toledo y mi partido PPC no me dio la autorización. Pero después has tenido otro. Después Pedro Pablo Kuczynski me pidieron en la mañana de un día, cuando luego asumió Meche Arauz, busqué también algunas personas que me pudieran acompañar, pero en la noche me llamaron a decirme que ya no iba. Y entonces, te lo agradezco, pero no, como dice Alejandro sí, Sanz. yo le dije no, y disculpa. Yo le dije, oye, para mí ha sido un privilegio que hayan pensado en mí, pero yo no he pedido nada. Que fuiste presidente del Consejo de Ministros por 10 horas. Por lo menos inspectores. Ahora, acá hay dos asuntos, ¿no es cierto? El asunto político, estrictamente, y el asunto ya, digamos, constitucional de procedimientos y legal. Sí. Comencemos por el asunto político, con Antero. Antero, ¿es posible, tú crees, a estas alturas algún nivel de entendimiento? Roque Benavides acaba de decir que eso es lo que debería ocurrir, que buscan la manera de entenderse y que esto vaya hasta el 28 de julio del 2021. Yo estoy en la misma tesis y deberían tener el suficiente patriotismo para llegar a acuerdos. Oye, yo he insistido muchas veces que Dios nos ha dado el don de la palabra para entendernos, no para confrontar, para llegar a situaciones de conciliación. Si tú tienes dos opiniones diferentes o dos posiciones totalmente en las antípodas, bien se puede conversar. Ahora, siempre para estas cosas se ha necesitado un referente, alguien que te facilite el diálogo, alguien que sea una especie de conciliador. Lamentablemente, los que antes lo podían haber hecho, que son expresidentes de la República, todos tienen problemas legales. Otro que podría haber sido ese, el cardenal Cipriani, pero ya no está de arzobispo de Lima, ya no representa al episcopado. El doctor Bedoya ya está con una edad muy avanzada. Pérez de Cuéllar, tengo entendido que menos. Ya no tienes un referente realmente que te permita buscar a las partes y comenzar a acercarlas, ¿no? Ahora, en el diario La República, Ángel Páez ha publicado una información, y lo cito porque hace referencia a algún diálogo al cual él tenido acceso y no está claro cómo así, pero se supone que había una conversación entre Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, donde Mercedes Arauz le habría dicho al presidente que ella no estaba de acuerdo con el adelanto de las elecciones, que no estaba de acuerdo con la concesión de confianza y que no iba a renunciar, que era la otra posibilidad, ¿no es cierto? Que tanto el presidente como Mercedes Arauz renunciaran a la presidencia de la vicepresidencia. Es que no tiene por qué renunciar, igual como no tenía por qué renunciar Vizcarra cuando renunció Pedro Pablo. Ahora, casualmente, los vicepresidentes son la rueda de reemplazo. Mientras no reemplazan, realmente están ahí guardaditos. Pero cuando falla el titular, tienen que reemplazarlo. Ahora, para eso existen. Aparentemente había un diálogo en el que ha participado, por lo que se entiende de esta comunicación, no solamente, es decir, Luz Salgado, Miguel Torres y hasta Úrsula Letona, o en todo caso que había habido conversaciones con ellos sobre la eventualidad de un acuerdo que significa adelantar las elecciones, pero no en los plazos planteados por el presidente, sino en diciembre. Pero, lo cual era absurdo, ¿no? Cambiar las elecciones de mayo del 2020 a diciembre, de mayo del 2021 a diciembre del 2020. Igual es incumplir el disco duro de la Constitución, que reduzcas el periodo, que recortes el periodo en un año o en 6 meses.
Es como un vaso lleno de veneno. Ahora, el vaso de veneno, si me permite, te mata. Cierto. Igual medio vaso, no tiene sentido, ¿no? Ahora, pero Nicolás, habría que ver cuál es la intención de que justamente salga esta supuesta conversación entre Vizcarra y Mercedes Arauz, ¿no? Porque yo creo que Vizcarra ya siente que está fuera del escenario, como que ya lo está perdiendo, y que si no hace algo contra Mercedes Arauz, ella va a asumir y él queda fuera del escenario, ¿no? O sea, no creo que esa supuesta conversación o lo que ha salido ahora en el diario no sea sin alguna intención política. Pero ¿en qué sentido? O sea, el problema es que la situación... pero ¿cuál es la evaluación de ustedes? O sea que... porque lo que ha llamado la atención y ha dado la sensación es que la gente que estaba involucrada en una salida dialogada ha quedado sorprendida por lo que ha pasado. Y que en realidad por un lado había un diálogo y por el otro lado estaban armando una operación así, como le decían los alemanes, una Blitzkrieg, esa así, una ofensiva con todo. Si cambiamos el Tribunal Constitucional, archivamos esto en la Comisión de Constitución. Yo tengo otra sensación. Yo tengo la sensación de que después de haber tenido el presidente Vizcarra un revés en relación con el pedido, proyecto de modificación parcial constitucional para recortar el periodo presidencial, ha sacado otra cosa bajo la manga para desviar la atención. En consecuencia, el fracaso de lo primero, su fracaso, porque no le han dado en el gusto, lo disimula con esta otra cosa. Entonces sueltas la liebre para otro lado y todos van... Claro, pero es un cambio, ¿no es cierto? Una cosa es decir, como la gente está harta de todos nosotros, vámonos todos. Y claro, adelantamos las elecciones y se va el Congreso y me voy yo también. Eso es una, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, lo que está planteando ahora con la cuestión de confianza es algo diferente. Es que se vaya el Congreso, es decir, cerrar el Congreso es lo que se está planteando como posibilidad si se niega la cuestión de confianza. Sí, ahora, el doctor justamente ahora comenzó indicando, ¿no? Esto del consenso, el solucionar, pero para también hacer un consenso, un trato directo, hay momentos exactos en los que uno puede hacerlo. Tengo entendido que inclusive el premier Salvador Solar estuvo ya reuniéndose con ciertos congresistas, inclusive hasta con la bancada fujimorista, pero ahí es donde fracasa, no hay un consenso y todo apunta, tal como estamos viendo las decisiones que están tomando los fujimoristas, que ellos ya lo tienen claro, ¿no? O sea, el tema es la cabeza de Vizcarra. Yo lo veo así. Ya hay una decisión, pareciera, ¿no? Sí. Ayer entrevistamos a Héctor Becerril y ha sido, o sea, parecía que, no sé, había entrado a la universidad, se había sacado la tinca o algo así, estaba pero rebosante, ¿no? De alegría y de entusiasmo, Héctor Becerril. Mi impresión es que dentro de la gente de Fuerza Popular hay mucha división. Al no tener en libertad a su líder y tener que estar pidiendo seguro instrucciones, y las instrucciones seguramente son disímiles, depende quién las pida, creo que Becerril puede estar descolocado. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero la impresión que dio en la sesión de la Comisión de Constitución es que de repente Rosa Bartra dice, vamos a archivar esto acá y Miki Torres se para y se va, porque termina yéndose, no participa en la votación. Es como que él estaba en una sintonía y resulta que las decisiones las estaban tomando otros. Por eso me parece que hay una buena división al interior de Fuerza Popular y que hay muchos que se han manifestado ya en el sentido de que el recorte del periodo es tan malo como una vacancia. Ahora, ¿qué va a pasar el día lunes? Porque el día lunes se ha convocado a una sesión del Congreso, pero el premier, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, ha dicho que pide que el día lunes en la sesión lo reciban para plantear no solamente una modificación de los procedimientos para la elección del Tribunal Constitucional, sino que hace cuestión de confianza sobre esto. ¿No es cierto? Lo puede hacer, que sea procedente es otra cosa. Y no nos olvidemos también de que lo que puede suceder el lunes tiene una serie de variables. No nos olvidemos que la gente, que es la mayoría muy honorable, por lo menos los que conozco, que están de postulantes vía invitación, oye, Delia Muñoz, Milagros Campos, el doctor Sánchez Palacios, oye, hay gente de primerísimo nivel y muy seria, el doctor Hackanson de Piura, y que conocen el tema.
Oye, hay gente que se puede ver afectada con este manoseo del tema, Claro, ¿no? pero digamos, ¿qué es lo que puede pasar? Que llega Salvador del Solar, tocan esto como primer punto, que es lo que debería corresponder, Claro, ¿no es cierto? ah, Pero puede justamente- suspender la elección del Tribunal Constitucional este sobre debate. eso ayer estaba mencionando, ¿no? De que no, ya está fuera del tiempo, el Congreso tendría que ahora programarlo para una siguiente fecha, pero eso es falso, porque estuve verificando justamente el reglamento del Congreso. Efectivamente, el Consejo Directivo ya dio un plan de qué programa van a seguir el lunes, pero también el mismo reglamento menciona que hay ciertas prioridades hacia los proyectos de ley, y aparte de que inclusive se puede omitir ciertos requisitos cuando se tiene que ver algo de fondo, un tipo de ley. Y en este caso estamos hablando de un contexto político necesario con las elecciones del TC que tenía que suspenderse para analizar esto. Vamos a interrumpir si nos... ¿Ah? Estamos con don Antero Flores Arauz y Alejandro Verástegui. Y yo tenía una pregunta que creo que es absolutamente pertinente a estas alturas. ¿Es constitucionalmente viable lo que está planteando el presidente? Es decir, el presidente del Consejo de Ministros. Solicito que se modifiquen las reglas de juego y si no me la aprueban el cambio de regla de juego para elegir al Tribunal Constitucional, cierro el Congreso. ¿Eso No. es constitucional o no? No, porque es una modificación que está planteando una ley orgánica, no es una cuestión de política de Estado. Y tampoco podría interrumpir, salvo que el Pleno del Congreso lo acuerde, un proceso ya comenzado con anterioridad. Bueno, en mi caso yo creo que sí es constitucional, ya que el mismo Tribunal Constitucional ya mencionó que sí se pueden tocar diversos temas dentro de lo que es la cuestión de confianza. Y efectivamente aquí yo veo que sí hay una necesidad de cambiar esta forma de seleccionar al Tribunal Constitucional y mucho más por lo que acaba de denunciar la magistrada, la doctora Ledesma, ¿no? Mencionando que ella también tenía presión política a favor de este habeas corpus de Keiko. O sea, yo sí veo que es constitucional y veo que este lunes efectivamente el Congreso podría decidir no tocar el tema, patearlo y seleccionar a su gente en el TC. Vizcarra, ¿qué tendría que hacer? Bueno, Salvador Solar, entender de que se le ha negado pues la confianza. Y ya será cuestión de ellos si cierran No, o no el porque Congreso. lo que puede ocurrir antes o que reciben el planteamiento de proyecto y la cuestión de confianza, bueno, gracias, lo procesan Así es. e inmediatamente pasan y eligen al nuevo Tribunal Sí, Constitucional. puede pasar. Claro. Es más, Si es lo que- más probable que si- eso ocurra. Si es que todavía le van a quedar candidatos, porque muchos candidatos o algunos candidatos podrían retirarse, ¿no? Porque a nadie le gusta que estén manoseando en esta forma sus nombres. Ante este sus escenario, posiciones, ¿no? ¿no? Claro, ante este escenario, aquel que sea elegido va a quedar desvirtuado de llegaste con un Congreso totalmente deslegitimado, un Congreso que ya tenía portas el tener que decir otra cosa. Ahora, ¿y por qué ocurre Sería esto? un daño. Porque estos miembros del Tribunal Constitucional debieron ser renovados hace rato, ¿no? ¿Cuántos? 6, 7 meses por lo menos. No, en junio terminó su periodo. Ya. Lo que pasa es que Blume, como presidente del tribunal, lo advirtió con más de 6 meses Claro. de anticipación. Le dijo, oigan, comiencen. Y se han demorado. Ahora, se han demorado en lo oficial, porque ha habido sí pedidos oficiosos, invitaciones oficiosas desde hace varios meses a diversas personas. Yo por lo menos tengo 4 que sé que desde hace meses atrás les habían preguntado si estarían dispuestos a que los invitaran. Bueno, ahora sí. Nicolás, para mí el sistema de por sí de elección del Tribunal Constitucional es cerrado, está mal. O sea, el Congreso no debería elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Efectivamente, la Constitución lo dice, o sea, es legal. Pero ¿quién debería Pero hacerlo? teóricamente así ni siquiera se diseñó. O sea, cuando Hans Kelsen en Austria propuso esta figura del Tribunal Constitucional, no era elegida por el Congreso. Luego tomaron el poder, otra facción política, entraron los del Congreso y dijeron, ahora nosotros elegimos, pero Kelsen, tú como generador de todo esto, quédate, te vamos a poner. Kelsen dijo, no, yo no me quedo, porque así no fue diseñado el Tribunal Constitucional. No podemos ser un órgano que obedezca a la política, tenemos que ser eminentemente jurídicos. No, Se pero retiró y lamentablemente abandonó antes es todo. lo que ha estado pasando, ¿no? O sea, habría que buscar una fórmula. O sea, El hecho- no es, digamos, el planteamiento no es malo. El problema es que se plantea en medio de un conflicto Así político donde el tema es si Keiko consigue o no consigue lo que están Yo- reclamando sus abogados. Yo prefiero el sistema de invitación que el sistema de que se presente cualquier postulante, porque ahí sí se presta más a lo que le llamaron la repartija. Acá no hay repartija, acá tienen que conseguir por lo menos 87 votos de 130, lo que te obliga a concertar, no necesariamente a repartija. Y mira, los antecedentes que hay
de gente que ha estado vinculada a la política. Tienes de izquierda Magdiel González, tienes Javier Alborlandini, tienes Juan Bautista Bardelli, tienes Víctor García Toma, tienes Ernesto Álvarez. No, tienes Ernesto Blume Fortini, Ernesto Blume. actualmente militante formal de Somos Perú, según el Y registro de antes organizaciones fue políticas. el PPC, Fernando, el doctor constitucionalista también del APRA, Fernando Calle. Oye, y nunca sus ideas políticas las han llevado al tribunal. Claro, no y se han debería ser mostrado. una razón Así el tener Oye, convicciones políticas, mira, no debería excluirte de la posibilidad de participar No en este organismo. debería, pero, o sea, a ver, teóricamente, pero en la práctica hemos visto a muchos de ellos que a pesar de tener varios títulos, maestrías, doctorados y todo, acaban haciendo cosas que no son a favor de la población o acaban haciendo inclusive cosas que son en contra del derecho. ¿No? Recordemos que ha habido sentencias ya de muchos de los magistrados que se han mencionado que han sido escandalosas. El caso de Cementos Lima, donde aplicaron la autonomía procesal constitucional, supuestamente a favor de los derechos, pero fue más a favor de una empresa. Es decir, hay antecedentes de varias sentencias del Tribunal Constitucional que nos demuestran que tampoco han sido pues magistrados idóneos. Sí tienen una carrera, sí hay que rescatarlo, pero lamentablemente estamos viendo a una generación que ya también está manchada por todos los temas de corrupción que se han vivido, hasta la política, con el caso de Odebrecht. ¿Y a qué voy? Que justamente se viene en el tema de los dígitos, ¿no? Para saber qué congresistas fueron financiados por Odebrecht. Y todo esto van a acabar buscando también amparos, habeas corpus, y justamente quien lo va a ver al final va a ser el Tribunal Constitucional. Ese es el problema. Mira, yo la verdad que hay mucha gente decente que ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Puedo discrepar con alguna o algunas resoluciones, sentencias, sí, pero en general ha sido las cosas muy claras, muy transparentes. Mira tú, en Estados Unidos han habido gobernadores, han habido hasta secretarios de Estado que han sido luego miembros de la Corte Suprema. El Warren, por ejemplo, el que hizo el informe de la muerte de Kennedy, que presidió la comisión, había sido antes representante al Congreso. O sea que no es raro, ¿no? Yo le agradezco mucho a nuestros invitados por estar el día de hoy, como dijo Juan Carlos Hurtado Miller, que Dios nos ayude el día lunes. Así es, ¿No? nos coja Eso confesados, le podemos Eso agregar. estamos. Vamos a la